Jesús dijo, nuestro Señor dijo, separados de mí. Y separado no quiere decir o sea, físicamente estamos separados porque ¿dónde está? Pero quiere decir que de nuestro corazón, que cuando dependemos solamente de nosotros mismos, nada podemos hacer, nada. Así que vamos a orar al Señor. Amado Señor, le damos gracias en este día por el privilegio que tenemos, Señor, de poder considerar tus palabras, Señor. Dios mío, gracias por este día hermoso que usted nos da, Señor. Gracias porque podemos regocijarnos en ti a pesar de los problemas, dificultades, tribulaciones, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Gracias le damos, Señor, y esperamos, confiando que su Espíritu Santo, Señor, con la unción que ha puesto en cada uno de nosotros, tanto en el que habla como en el que oye, sea enseñándonos, Señor, sus palabras, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como dijimos el domingo pasado estuvimos hablando, dimos como un trailer de lo que es el Espíritu Santo, o sea, hablamos varias cosas, no nos detuvimos mucho en alguna de ellas, pero sí, hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, sobre una escritura que dice que debemos andar en el Espíritu Santo. Y precisamente para ilustrar un poquitito, yo estaba aquí cantando en lo mejor y siempre tengo la tendencia de tocarme, tú sabes el dedo porque siempre está la argolla y no estaba la argolla. Ah, no, espérate. Y me pegué una tribulada, le dije al pastor Rafael y después salí por ahí para allá, fui para el lado, para allá, para acá. No. Un hermano gentilmente me pidió las llaves para chequear en mi auto, vaya. Y aquí yo estaba ya, Señor, ya resignado. Igual nomás, te voy a alabar. Pero resignado, o sea, triste, muy triste. Y en lo mejor, hermano, estaba cantando y dije, bueno, me voy a regocijar en el Señor. Y eso lo hice de corazón. Y estaba en lo mejor y para que veamos, hermano, que el Espíritu Santo no es una cosa, tú sabes, que tiene que ser un estrendoroso o cosas físicas, no. De repente yo estoy alabando en lo mejor y siento la voz del Espíritu. Y no es una voz audible porque es Espíritu. Y el Espíritu habla con tu espíritu. Te hace entender justamente. Y siento, y digo, chequea tus guantes. Ya, dije yo. Y hermano, terminó la alabanza, el pastor Rafael sube y me voy derecho a mi oficina donde dejé mis guantes y efectivamente estaba mi bendita argolla. Así que le doy gracias al Señor. Es simple, es algo simple, pastor, pero son cosas, ¿cómo vamos a molestar a Dios por cosas así? Pero es que el Señor es tan lindo, es tan hermoso, que nos ayuda en todas las cosas, cuando a Él le ponemos en primer lugar. Yo me dediqué a alabarle, porque otras veces se me había caído, la encontraba, porque se me adelgazó el dedo, no sé si el frío o lo viejo, yo no sé, pero tú sabes, se me cae sola, me la tengo que poner en esta mano. Pero de todas maneras, estoy feliz y poder hablar del Espíritu Santo. Vamos a leer una escritura que está en Gálatas 5:16. El título podría ser, andar en el Espíritu, que es lo que vamos a leer. Pero yo puse aquí una frase que me llamó la atención. La obra invisible con resultados visibles, que es la obra del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis
lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Yo puse el otro día, reposteé algo que me llegó en Facebook, interesante. Vi un corto video que me dejó impactado, de verdad que sí. De una oveja, y fue real, no era inteligencia artificial ni estas cosas extrañas, no. Fue real, era un video real de un pastor del campo en que tenía supuestamente ovejas y bueno, él vio que su oveja se había caído en una zanja. La zanja era bien larga, era como esas grietas que hay en el campo a veces, una cosa angosta. Y el tipo estaba tratando y trató y de una pierna a la oveja y la sacó. Cuando me di cuenta que, bueno, la oveja se vio firme ya, pisando, y se largó a correr inmediatamente. Y salió corriendo así, la zanja estaba aquí, la sacó, y salió corriendo por aquí, para allá, pero después dio un brinco, ¡pum! Se cayó otra vez la zanja. Claro, uno dice, no, la oveja tonta, pero espérate. Tú sabes que Jesús nos compara a nosotros con ovejas. Por nuestra naturaleza de pecado que nosotros tenemos, hemos quedado ciegos en muchos sentidos, desubicados en muchos sentidos. No vemos claro, no vemos el peligro tampoco. Entonces necesitamos caminar con alguien que nos guíe. Y Dios es tan lindo que para salvarnos envió a Jesucristo, nuestro Señor, murió por nosotros. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Pero Jesús se fue. Dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, etc. Pero entre otras cosas que dijo el Señor, dijo, me conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, mi Padre no enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con vosotros todos los días y para siempre. Entonces nosotros, Dios es tan lindo que envió a su Espíritu Santo en lugar de Cristo. Ya Cristo hizo su obra de redención y ahora quien la completa aquí en nosotros, o sea, en nuestro caminar diario, el que nos ayuda, nos bendice, es el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es que, de acuerdo a la Escritura dice, andad en el Espíritu, y lo dice con mayúscula. Y dice también que el deseo de la carne nuestra es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu de Dios, el deseo de Él, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, la carne nuestra contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, para que nuestra alma no haga lo que quiere hacer. Porque el alma está ahí, mi carne y el espíritu. Y mi alma, que es la que toma las decisiones, porque el corazón se cree, el corazón sale los buenos, los malos pensamientos, pero quien toma la decisión y que es responsable y que a quien Dios, tú sabes, le hace responsable, porque dice el alma que pecare esa morirá. No dice el corazón que pecare, sino ni la carne que pecare, porque la carne ya está condenada. Sin embargo, entonces, hermanos, vemos que nuestra alma, que es la responsable de tomar la decisión, no sabe para dónde ir. Porque la carne está pidiéndote algo, pero el Espíritu te está diciendo, hijo, no, por ahí no. Ovejita, por ahí no. Porque te va a caer otra vez. Entonces, hermanos, ¿qué significa andar en el Espíritu? Hay un dicho popular allá afuera que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es una realidad, porque nosotros hemos visto, y en nuestro caminar, hemos visto cuando nosotros, como bien jóvenes, incluso como niños, nos hemos relacionado con otros amigos que nos han llevado por el ladito que después nos arrepentimos de andar por ahí. Reconocemos que han influenciado, han influido en nuestras vidas.
Y el medio allá afuera influencia tanto, que donde va Vicente va la gente. Todo el mundo sigue a alguien y es influenciado por alguien. Pero lo que vamos a ver con la ayuda del Señor es qué significa andar en el Espíritu. Para aclararnos bien, voy a decir lo que no es andar con el Espíritu, o sea, andar en el Espíritu. No significa vestirnos de una actitud religiosa el domingo en la mañana. Eso no es andar en el Espíritu, necesariamente. Aunque es parte. Si andas en el Espíritu, aquí te trajo el Espíritu, porque tu carne te decía, negro, has trabajado toda la semana, quédate en la cama. Total, mira, si hasta lo podéis ver por la tele o por el internet. La carne siempre nos aconseja, es tan buena gente con nosotros, hermano, sobre todo cuando se trata de las cosas del Señor. Entonces, no es eso. Andar en el Espíritu es realmente andar conectado, influenciado y obedeciendo la voz que es real, porque somos espíritu y el Espíritu habla a nuestro espíritu y esa voz es tan real cuando tú te conectas. Ahora, cuando la voz se va apagando, cuando tú no le haces caso al Espíritu, el Espíritu se contrista, se apaga, lo vamos a ver en la Escritura, y ya no oyes la voz. Ah, pero pastor, tengo la voz de mi conciencia. Espérate. La voz de tu conciencia y la mía, esa voz ya está cauterizada a causa del pecado. Nuestra conciencia muchas veces no sirve, no nos ayuda. Porque queremos hacer el bien, no podemos hacerlo. El mal que no queremos hacer nos impele a hacerlo y nuestra conciencia nos dice, oye, está mal lo que va a hacer. Sí, pero no importa, total, después me arreglo, ya, listo. La conciencia ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Por eso que Dios envió al Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu es estar tan conectado y decir, Señor, yo no puedo estar sin esa voz, ese input que me pone todos los días para moverme y andar de acuerdo a tu palabra. Si andas en el Espíritu, mira, la frase original que dice aquí la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, buscando en los originales, buscando la traducción del griego al King James, que es la traducción en inglés, ahí yo veo qué dice realmente. Y dice así, dice, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. O sea, no es andar en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. No, es una realidad. Si tú andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne, punto. Ahora, si no andas en el Espíritu, vas a satisfacer los deseos de la carne. Y vamos a andar a puros cabezazos nada más. Entonces eso significa depender del Espíritu Santo y andar en estrecha comunión con Él. Y quiero decir, para los que no tuvieron el domingo ni en el miércoles, que el pastor Alexis predicó sobre eso también, y vamos a seguir predicando con la ayuda del Señor hasta que el Señor nos diga, porque es algo bien importante, es vital, hermano. Si no estamos solos, Señor, te fuiste, ¿dónde estás? Estás sentado a la diestra del Padre. Señor, pero yo estoy aquí. Y como nosotros hemos visto películas y nos hemos pintado en la mente a Jesús, a causa también de la Escritura, porque Él se hizo hombre, entonces lo vemos y para nosotros es como más familiar. Y el Espíritu Santo es como algo etéreo así. No, es una persona, es real. Y está aquí con nosotros y está dentro de ti también. De todo aquel que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, hermano, significa ser guiado. No por emociones ya, ni por la carne, sino ahora tienes alguien que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad,
que está dándote direcciones, consejos, incluso hasta pararte cuando no tienes que seguir caminando o meterte en algo. Y lo principal de todo, de darte la fuerza para no caer. Porque muchas veces, hermanos, nos confiamos en nuestra fuerza y ahí es donde nos caemos. Muchas veces hemos pecado, hemos fallado y decimos, Señor, nunca más, ahora sí, Señor, me voy a esforzar, Señor, para no caer. Y Dios sabe que te estás esforzando, pero tengo malas noticias que darte, hermano. Tu esfuerzo ante el pecado, ante los apetitos de la carne, no sirve. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. No sirve fiarnos. Incluso dice la Escritura, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio razonamiento, ese de que, Señor, yo nunca más, ahora sí, Señor. No, Señor, ahora yo sé que si tu Espíritu está en mí, ya no tengo que satisfacer los deseos de la carne. Eso es real, eso es una realidad, está escrito, es una realidad. En Romanos 8:14, dicho sea de paso, estaba mirando la epístola a los Gálatas, que dice andad por el Espíritu, fue escrita primero que la epístola a los Romanos. Entonces, pero la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, los primeros versículos, vemos, hermanos, que es una explicación o una ilustración o una amplitud de cómo nosotros debemos andar en el Espíritu. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces no cualquiera es hijo de Dios. Solamente, pastor, pero yo soy evangélico, o yo soy cristiano, pastor, mire, hey, usted me conoce. Sí, pero la pregunta es, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? Si no, arrepiéntete, agárrate del Señor de vuelta con todo tu corazón y pídele al Señor que de nuevo tome control de tu vida. Amén. La Escritura también dice en Juan acerca de cómo el Señor nos va guiando, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Y dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, por mí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas veces, hermanos, estamos en alguna circunstancia y tú dices, pero si estaba en tal circunstancia y justo me acordé de un versículo que me llegó tanto y me acordé de ese versículo y dije, ya, Señor, voy a actuar en tu voluntad, en tu palabra. No es que tú te acordaste, porque nuestra mente tiene, no me acuerdo cuántos miles de pensamientos diarios, 10.000, por ahí. Y eso para los que piensan poco, porque entonces, hermano, no es que tú te acordaste, fue el Espíritu Santo que te acordó. ¿Por qué nosotros insistimos en que debes leer la Biblia y no solo leerla, sino meditar en ella para que te la tragues y se haga parte de ti, de manera de que, como dice la Escritura, Él os enseñará todas las cosas, las que no sabes, y también os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el único que te puede recordar las cosas lindas de Dios, su palabra, es el Espíritu Santo. Pero si tú no las has atesorado, no hay de dónde sacar para recordarte. ¿Amén? Amén. Qué bueno. ¿Qué significa andar en el Espíritu Santo? Significa rendir nuestra voluntad. Me rindo, ya. Me rindo. Yo aquí estaba ahí, Señor. Ya. Y hasta pensé, cuando vaya a Miami me compro otra argolla, Señor. Pero no, nunca me la he sacado, hermano. Bueno, no es la original, porque una vez también me la saqué, te conté yo, estaba
en un restaurante comiendo con Carlitos Lin, me acuerdo. Y de repente yo jugando con la argollita ahí, tú sabes, jugando, dándole vueltecitas. Y de repente me descuidé la argolla y se me perdió. Y se me perdió, pues. Así que bueno, pero así, o sea, uno se despreocupa, uno se rinde a la voluntad del Señor. Señor, ya no importa, después me compro otra, pero yo te voy a alabar de todas maneras, Señor. Anda a mirar tu guante negro. Por lo mismo, hermanos, que tenemos que dejar que Él llene nuestra mente con la palabra del Señor, que tú te tragas, que tú meditas, y sea el que tome decisiones por ti. Porque nosotros somos como la ovejita, que a veces nos caemos, y como dice un corito por ahí, y tropiezas con la misma piedra de nuevo. O te caes en la zanja. Primera de Corintios habla de propiedad, de que nosotros no es que a nosotros nos guste andar con el Espíritu o no. No, pertenecemos a Dios si eres cristiano, si has nacido de nuevo. Ya no eres tuyo, tú perteneces a Dios. Por lo tanto, dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dentro, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por lo tanto, lo más indicado para no seguir metiendo las patas y poder crecer en el Señor es rendirnos a la dirección del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Y andar también significa movimiento, ¿cierto? Indica movimiento, no es algo que quedarte, no, yo tuve una experiencia una vez con el Espíritu Santo y ya. No. Andar, camina, porque todos los días hay tentaciones, todos los días desafíos nuevos, todos los días tú necesitas y yo necesito el alimento, por lo tanto también necesito de la palabra, necesito orar, conectarme con el Señor antes de empezar el día, conectarme con el Señor, amén. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, por muchas de las cosas que ya dijimos, pero también por la lucha constante que el creyente tiene internamente. Todos los días necesitamos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es lo que dijimos en un comienzo. Dijimos que el Espíritu te da una instrucción, te dice: hijo, esto hay que hacer, esto tienes que hacer, esto no hagas, sigue por aquí, ve acá. En muchas de las cosas, incluso, hermano, las cosas tan simples como ir a buscar pega, a ir a comprar, si compro esto o no lo compro. Porque la carne, hermano, le encanta el shopping, pero olvídate, ¿o no? Porque eso es como, claro, y precio contado más encima, claro. Es como, tú sabes, darse un beneficio o una alegría, es como una alegría comprar algo. ¡Ay, qué rico, lo compré, mira qué lindo! Y después ya no le da ni bola, pero no importa, lo compré y me dio gusto, pero es temporal. Pero el Espíritu Santo a veces nos da hasta en esos detalles, hermano. Por eso dice la palabra que el Espíritu es contra la carne, porque a veces tiene que frenarte en gustos que tú dices: pero Señor, si yo me estoy dando un gusto, Señor. Y el Espíritu te dice: sí, pero ahora no es el momento. O cosas, los excesos de la carne, porque la carne, tú sabes, le da así un poquito de vuelito, de cuerda, y olvídate, la carne se manda, pero con todo, ¿o no? Los que no dijeron amén tienen que considerar esas palabras, hermano. Porque es una verdad, hermano, todos pecamos, porque estamos en esta carne. Y aún así,
La Escritura nos provee y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos apartamos, somos limpios por la sangre de Cristo. Pero hermano, nosotros no queremos seguir así de tumbo en tumbo y de porrazo en porrazo, ¿cierto? De cabezazo en cabezazo. Queremos también que nuestra vida vaya caminando cada día más cerca del Señor. Y cada día, de hecho así, se va a hacer más fácil. No porque te va a sacar la lotería, sino porque la gracia de Dios, a causa del Espíritu en ti, te va a dar el gozo y te lo va a renovar todos los días. Te va a mostrar las cosas grandes del Señor, como decía el pastor Rafael, ver cosas tan ínfimas. Hermano, la carne te tiene tan ocupado, muchas veces nos tiene tan ocupado, que no nos damos cuenta de los beneficios del Señor. Por eso dice el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque eso nos olvida y la carne no le interesan las cosas de Dios. Por lo tanto necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo nos esté recordando todas las cosas y la palabra del Señor sobre todo, que es la que nos da la vida para caminar en este día. Entonces, hermanos, se opone el espíritu con la carne todos los días. Es una lucha que va a hacer. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya hagas y chao. Hasta cuando no, bueno, el día final. No. Señor, gracias Padre. Entonces andar implica vida diaria, todos los días. No se trata de una perfección instantánea. Ojo, si tú sabes que tiene el Espíritu, si tú estás orando y sientes esos ríos de agua viva, sientes esa presencia linda y te emociona, tu carne lo sabe también, tu espíritu, tu alma, todo tu ser lo sabe, te puede emocionar, llorar, cantar, saltar. Yo he saltado a veces delante del Señor, solo en la casa. Cualquiera me dice, oye, pobrecito. Pero no, hermano, es que de gozo, gracias Señor, gloria a tu nombre, amén. Y no estoy tomado así por el Espíritu, no, lo hago con mi entendimiento, gozoso, contento. Pero no se trata de que porque tengas un momentito de gozo, ya eres perfecto. No, perfecto es el Señor. Pero no se trata entonces el andar con el Espíritu, en el Espíritu, de una perfección instantánea porque sentí el Espíritu Santo. Bueno, ahora obedécele. Con mayor razón obedécele. No andamos por emociones, ni por sentimientos, ni por manifestaciones que pueden haber, pero por supuesto controladas por nosotros mismos, obviamente. Entonces, hermanos, sabemos que solo el Espíritu puede hacer morir lo terrenal en nosotros. Y mira lo que dice la Escritura. Fíjate bien en esto. Romanos 8, 12. Yo le aconsejo que usted lea después Romanos, todos los primeros versículos. Bueno, léalo entero, pero el tema está en todos los primeros versículos de Romanos. Dice Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, que mora en ti, hacéis morir las obras de la carne, no eres tú el que lo hace, es el Espíritu en ti. Dice, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Él es el que da vida, la vida de Cristo, la revela en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Pero dice aquí, si vives conforme a la carne, moriréis. Te vas alejando de Dios. La paga del pecado es muerte, separación. Entonces vivir dándole los gustos a la carne
te va a llevar, al principio son gustos lógicos, buenos y legales, tú sabes, son gustos normales, pero la carne no se conforma y te lleva al exceso, y el exceso te lleva al pecado, y el pecado, ya tú sabes, te lleva a la separación, la muerte, de acuerdo a la Escritura. Para que nosotros veamos, hermanos, la importancia del Espíritu Santo. Dijimos en un comienzo, Cristo hizo la obra perfecta, completa. Obedeció en todo al Padre, siendo en un cuerpo de hombre. Era Dios hecho hombre. Él hizo su trabajo. Pero la nueva vida que Cristo nos dio sucede así. O sea, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo ya no estaba aquí, se fue, dejó su palabra. Y el Espíritu de Dios, envió Él al Espíritu de Dios. Entonces, nosotros que estábamos muertos en delito y pecado, de repente, por la gracia y misericordia de Dios, y no tan de repente porque ya estaban orando por mí, la familia de mi esposa, mi suegra, el tío, etc. Oraban por mí porque yo era un inconverso. Y resulta de que el Espíritu Santo empieza a provocar algo alrededor tuyo. Empieza a inquietarte. A veces estás en medio de una fiesta y ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me voy a sentir triste si aquí la cosa está heavy? ¿Pero por qué me siento así? Bueno, es el Espíritu Santo que te empieza a rodear. Por eso, hermanos, si tú tienes personas que no son convertidos en tu familia, no ceses de orar por ellos. Sigue orando. No nos cansemos pues de hacer bien, seguir orando, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces, hermanos, resulta que estaban orando por mí. En el caso del pastor Rafael lo mismo. Él estaba allá en Miami, yo me vine acá, el Señor tocó mi vida y empecé a orar por este hombre. Todos los días, cada rato. Señor, tócalo, bendícelo, Señor. Y lo que yo escuché después, que la bendición, que andaba más triste que nunca y se quería hasta matar. Pero Señor, ¿qué bendición es esa? No, es que el Espíritu Santo te inquieta y te muestra tu vacío, tu ausencia de Dios. Y en ese caso, en ese momento, tú te pones, tú sabes, tú no hayas qué hacer. Y entonces viene la palabra de Dios, que alguien te la dice, porque la fe no está en ti. Si nosotros no creemos ni en la corriente eléctrica, hermano, ¿sí o no? Si hasta a veces nos da la corriente, porque, a ver, deja ver si hay. No, sí. Y te da la corriente. O sea, en otras palabras, hermano, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, la palabra de Cristo, y que sea impacto en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros, Pastor Rafael, escuchamos ahí al frente, que vivíamos aquí al lado, escuchábamos a los hermanos evangélicos en las tardes cantando y predicando? Y no sabíamos los versículos de memoria. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, más las luces, las tinieblas resplandece. Me las sabía de memoria, porque de tal manera amó Dios. Pero eran palabras. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¡wow! Pero ¿sabes qué? No es que ahora veo la palabra y gloria a Dios. No, lo primero que hace el Espíritu Santo, y por eso nos sentimos tan mal, es que te hace ver tu pecado. ¡Ay! Y te sientes condenado, te sientes ausente de Dios, te sientes miedo, ¿o no, Pastor Rafael? Sentía miedo, terror. Yo me acuerdo, yo llegué y Rafael no se había convertido todavía. Y tenía miedo, pero miedo físico, terror. Y era precisamente que el Espíritu Santo te muestra la ausencia de Dios. Y te muestra, de alguna manera, te grafica cómo va a ser la eternidad sin Dios. Por eso uno sale corriendo y cuando viene esa palabra bendita, que alguien te la dice, hermano, te dice, aunque sea, mira, como Pedro el apóstol, lleno del Espíritu Santo, predica un mensaje que, tú sabes, de alguna manera, si lo vemos nosotros de una profundidad teológica y lo estudiamos, tú sabes,
no era tanto. Pero cuando tú ves quién estaba detrás de las palabras de Pedro, impactó a toda la gente y se convirtieron 3,000 personas de una así. Entonces, hermano, así es la nueva vida, cómo comienza, cómo comenzó en ti. Diferente a lo mejor al pastor Rafael, a mí, de otra manera. Si tú has nacido de nuevo de verdad, algo sucedió en tu vida. Porque vino la palabra y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor, claro que sí, amén, amén. Amén. Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo, de noche, viene este hombre que era un principal de la sinagoga, una persona muy influyente. Y vino al Señor de noche porque a los influyentes no les gusta verse con los evangélicos. Tú sabes, porque no, o sea, no, si son ignorantes, nosotros somos los... Pero él vino así. Y entre otras cosas, Jesús le dice en capítulo 3 de Juan, verso 5, le dice lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús hizo la obra, dejó la salvación abierta para todo aquel que cree, pero no todo puede creer si no le es dado por el Espíritu. Entonces eres bienaventurado, bendecido, porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, de haberte hablado, mostrado la salvación de Cristo, y tú pudiste creer y decir: Señor, te necesito. Jesús, entra en mi vida, te entrego mi corazón y todo eso. Pero aquí dice la Escritura: el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso de que nacer del agua, hay muchas versiones, muchas opiniones. Algunos dicen que es del bautismo, algunos dicen incluso del agua cuando, tú sabes, en el vientre mamita se rompe la fuente y naces de agua. Pero sea como sea esa parte, la vida cristiana, nacer del agua significa una transformación, limpieza, pureza. Porque el arrepentimiento te provoca eso. Tú no puedes llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero antes tú tienes ¿qué hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con lo que el Espíritu Santo te está hablando hace tiempo? ¿Qué vas a hacer con las palabras que te está dando, bombardeando tu espíritu para que tú creas? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque muchos escuchan las palabras. A veces en una reunión como esta, la misma palabra, quizás mal hilvanada, con palabras que se me olvidan o lo que sea, que a veces tengo que pedirle permiso al inglés para tirar algo, porque, tú sabes, para poder darme a entender. Pero bueno, con todo eso, personas, con alguien predicando aquí, personas se pueden convertir, son compungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les muestra su pecado y se convierten. Y otros han escuchado las mismas palabras y siguen mirando y contando las luces. ¿Y a qué hora va a terminar el pastorcito este? Porque ya se lleva 3 minutos. Entonces, hermano, nacer del Espíritu, la vida cristiana, en otras palabras, primero comenzó en la cruz, Cristo hizo la obra, pero ahora aquí en la tierra, nosotros, sin Cristo, siglo XXI, hoy, Cristo murió hace 20 siglos atrás. Hoy, la vida cristiana comienza con el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Pero el Espíritu es el que da vida. Él es el que da la vida. Ok. Nacer del Espíritu es la obra regeneradora del Espíritu Santo en el creyente. Porque una persona natural quiere cambiar, pero no puede hacerlo por sí misma. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar? Hemos querido romper esos hábitos, esos pecados recurrentes que otra vez.
Hemos querido y hemos sido sinceros, pero hemos equivocado en la forma de cómo querer cambiar. Hemos pretendido que con mi fuerza, con mis ganas, con mis llantos, Señor, ahora sí yo voy a cambiar. Pero es por el Espíritu. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu, comienza la obra con el Espíritu. Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que el Espíritu comienza la obra en nosotros. La obra de Cristo la muestra a nosotros. Nosotros creemos por la palabra que viene ungida por el Espíritu. Y ahora fíjate bien, la vida cristiana, que es la santificación, porque fuimos regenerados por el Espíritu, cambiados de muerte a vida, ¿cierto? La vida de Cristo ahora está en nosotros, aunque no manifestada, porque aún estamos en esta carne, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero el hecho de que está el Espíritu en nosotros, estamos en el proceso de santificación. En otras palabras, la vida comenzó, Cristo murió en la cruz, Él es la vida, pero quien imparte la vida aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Él comenzó la buena obra en ti, en mí, y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, cuando Él se aparezca. Y esa perfección es la que nosotros estamos todos. No es que tú te convertiste un día, levantaste la manito, hiciste una oración, te dijeron, ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida, ándate para la casa y do whatever, haz lo que se te dé la gana, que total eres salvo. No, no es así. Hay un proceso de santificación. Diga conmigo, santificación. No vamos a hablar de eso ahora para poder avanzar, pero sí, quien produce esa santificación en ti es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él comenzó la buena obra, la sigue perfeccionando ahora en la santificación y más aún te da el poder para hacer morir lo que va a estar contigo todos los días hasta que te muera, la carne, dándote, el mundo, el demonio, tú sabes, todas las tentaciones y todas las cosas. Resumiendo, la mente carnal entonces, hermano, es enemistad contra Dios. La Escritura declara que la carne está en constante rebelión con Dios. Romanos 8:7 dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne, por mucho que quiera. No, pastor, es que yo tengo fuerza de voluntad, yo sigo valiente. Hermano, la fuerza de voluntad no sirve. Se necesita algo mucho más para vencer el pecado. Porque el pecado se presenta de muchas formas y te tira por todos lados. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la palabra, ni tampoco pueden. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Espíritu Santo no solamente propicia esta salvación linda que Cristo logró para nosotros, sino que también nos permite, por andar en el Espíritu, nos va guiando a la santificación. Y esta escritura que leíamos es bien drástica. Sin santidad nadie verá al Señor. Porque ¿cómo nos vamos a relacionar a ver a un Dios santo, santo, santo con nuestro pecado? Es imposible. Entonces, hermanos, las veces que hemos tratado de cambiar y esforzado nosotros mismos, entendemos, hermanos, que todos esos malos hábitos y todas esas cosas, los pecados recurrentes que hay en nosotros, siempre están latentes. Pero necesitamos entonces, hermanos, que alguien, un poder superior, que es el Espíritu Santo, nos vaya guiando todos los días, no solamente a vencer el pecado, sino a irnos santificando cada día más, acercándonos cada día más, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Y tú vas viendo, hermano,
Ahora no ves, porque si a alguien tú le propones esto, mira, haz morir todas las cosas de la carne para que tú vayas viendo las cosas grandes de Dios. No, la verdad que no me interesa porque no veo nada. O sea, tú no me estás hablando nada, yo te estoy hablando de mis placeres, mis gustos, mis cosas, mis gustos y todas las cosas. Así que no hago negocio, no me interesa convertirme. Pero hermanos, cuando tú, por la gracia y misericordia de Dios, recibes la salvación que es en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, tú comienzas a ver lo que no se ve. Porque también le dijo el Señor a Nicodemo, si no naces del Espíritu, no puedes entrar. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes verlo ni puedes entrar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pastor, ¿y cómo lo hago yo para recibir esta fuerza, esa fortaleza? Hay una escritura bien linda en Efesios 3:16 que dice lo siguiente. Efesios 3:16. Para que os dé, Dios, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos. Antes de esto, Pablo está orando, dice, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Estamos hablando de dunamis, poder de Dios, en el hombre interior, allá adentro, por su Espíritu. O sea que nos empodera es el Espíritu Santo. Por eso digo, por el Espíritu nosotros nacemos en Cristo Jesús y con el Espíritu nosotros nos vamos santificando y el poder que necesitamos para poder vencer viene exclusivamente del Espíritu Santo. No hay otra fuerza en ti que te pueda ayudar sino el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Antes no podíamos vencer las tentaciones, los impulsos, hermano. Era venir la tentación y chao, te fuiste, te tiraste al pecado inmediatamente. Era así, automático. Pero hoy hay un conflicto. Hay un conflicto. El Espíritu está ahí. Y mientras más tú oras, más lees la palabra, más meditas en la palabra, más tienes comunión, discipulado, todas las cosas lindas que Dios te está ofreciendo, entonces tú ves que la cosa es diferente. Parece que ya no me mando solo. Hay alguien en mí que me está diciendo, no way, no, por ahí no, negro, por ahí no. Entonces, hermano, entendemos, hermano, que esos impulsos que nos llevan a pecar ahora son controlados por el Espíritu Santo. Si es que tú andas en el Espíritu. Por eso es importante orar en la mañana, hermano. No es un chiste ni porque sea más espiritual. No, si nunca vamos a ser lo suficientemente espirituales para llegar a Dios. El Espíritu Santo es nosotros el que nos hace espirituales. Y si no tenemos relación con Él, no tenemos oración, no tenemos esos momentos lindos de amarlo, de abrir nuestro corazón delante del Señor, no hay nada, no hay vida en el día. Viene cualquier impulso, cualquier tentación, y en la noche está, Señor, perdóname, me caí otra vez. ¿Por qué? ¿Faltó el Señor? No, Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Es nosotros que voluntariamente, negligentemente, dejamos de buscar esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar aquí mientras estamos aquí en la tierra. Por eso dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, ¿según quién vivimos nosotros? Según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de Él. Entonces, hermano, no es cuánto esfuerzo tú pongas,
Si tú dices, pastor, tengo un problema serio, yo no siento ese input, no siento ese impulso, no siento eso que tú dices de que cuando viene la tentación, alguien me habla y me dice, no, por ahí no, yo no siento eso, pastor. Por dos cosas puede ser, y no hay tiempo ya de enumerar lo que sigue, lo veremos otro día. Es primeramente que el Espíritu Santo en ti está contristado o está apagado. Pastor, ¿se puede apagar? Sí. Dios te hizo libre. Tú te apartas voluntariamente. Tú dejas de orar, dejas de dejar. Mira, la Escritura se las debo, porque están aquí. Pero quiero decir, hermano, que lo importante es que si estamos en esa posición, ¿cómo yo pude apagar, pastor, el Espíritu Santo? ¿Cómo yo pude contristar el Espíritu Santo? Bueno, esa es una. Y la otra, la más triste, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no has nacido de nuevo. Entonces la pregunta es, no es si tengo fuerza de voluntad o no tengo fuerza de voluntad. No es si soy consagrado o no soy consagrado. Es si Cristo mora en mí por medio de su Espíritu, y si no está ahí, quiere decir que todavía tienes que convertirte al Señor. Tienes que arrepentirte, creer en Jesucristo para perdón de pecados, y el Espíritu Santo viene a ti. Entonces, hermano, ¿cómo yo apagué el Espíritu Santo? Yo puedo hablar por mi experiencia, hermano. Pastor, ¿tú has apagado el Espíritu Santo? ¿Lo has apagado? Yo sé que sí, porque yo no hubiera hecho las cosas que yo he hecho, aún siendo cristiano, si el Espíritu Santo hubiera estado activo en mí. Y no fue culpa de Él, fue culpa mía. Entonces, el dejar de orar, no, es que tengo sueño. Sí, la carne siempre va a tener algo, tiene sueño. Leer la palabra, es que mira, yo puedo ver 2 horas internet y 2 horas tele, pero leo la Biblia y me da un sueño. Claro, hermano, porque le das prime time, o sea, lo mejor del tiempo, se lo das a la carne, y cuando vienes a alimentar tu espíritu para conectarte con el Espíritu de Dios, ¿estás cansado? Sí, estás cansado, porque te tiraste al final, al último, en la noche vas a leer la Biblia. No, léela fresquito en la mañana. Y si no te da sueño en la noche, dale por ahí para abajo, pero no hay problema. Pero hermano, mira, dejando de orar, de meditar la palabra, de congregarte, por la frialdad y la indiferencia que ponemos a Dios, por hablar palabras corrompidas. Dice la Biblia que hablar palabras corrompidas contrista al Espíritu Santo. Y vas viendo como que el Espíritu Santo ya no te habló. No es que se enojó, no, es que no puede convivir cuando tú le estás dando lugar a la carne. Y por sobre todo, hermano, por el pecado. Y el pecado no confesado. Porque todos tendremos la posibilidad de pecar. No la autorización, pero la posibilidad que podríamos caer en pecado. Pero lo principal, hermano, es que eso contrista al Espíritu Santo. Pero a veces, por cosas externas que vienen a nosotros, que están fuera de nuestro control y nos bajonean. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cosas que te pasan, ¿cierto, negro? Pasan cosas, noticias, esto, el otro, unas palabras que alguien nos dice que, ay, Dios mío, que la gente cree que las palabras se las lleva el viento. No, las palabras crean imágenes y las palabras calan hondo y te pueden afectar. Por eso en casa nosotros enseñamos aquí, cierto, hermanos, a los matrimonios, los hombres, las mujeres, tener cuidado con lo que decimos en la casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa, etc. Las tribulaciones diarias que nos pueden pasar, los gastos, falta de dinero, las amenazas, hermanos, las amenazas. Alguien te amenaza o te sientes amedrentado, hermano. Dios mío,
nada te puede consolar y está ahí, te bajonea, te apaga, como que te hace perder la sensibilidad del Espíritu. Y la pregunta, hermano, para ir terminando, ¿necesito yo otra experiencia, pastor, para recibir el Espíritu Santo? ¿Necesito alguna experiencia más fuerte a lo mejor? ¿Necesito, no sé, que me dé tembladera o no sé? ¿Necesito algo más fuerte para recibir el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es solo uno y nos da el Espíritu por medida. ¿El Espíritu Santo está o no está? Ahora, si lo siente o no lo siente, es cuán carnal estás actuando en este día. Punto. Lo que sí, hermano, necesitas y necesitamos siempre, lo primero de todo, orar a Dios, arrepentirte, sí, porque lo primero que vas a orar en sinceridad, lo primero que hace el Espíritu Santo, no es hacerte nanay, es revelarte tu pecado, porque es lo que te separa de Dios. Entonces lo primero que va a venir, volverte a Dios de todo corazón, para que sea el Espíritu Santo que te guíe y sea restaurado de nuevo a la comunión con Cristo de nuevo. Y more Cristo por la fe en tu corazón y sepas que ya tú estás asegurado. Entonces finalmente, hermano, tú sabes que Dios no quiere que hagas promesas. Él sabe que tú no las puedes cumplir, así que no le prometas nada a Dios. No le prometas nada. No, Señor, ahora yo me consagro. No, solamente ora y dile, Señor, con tu ayuda yo puedo, Señor. Solo no puedo. Mientras más reconocemos, por eso Pablo decía, mientras más débil soy, es cuando más fuerte soy. Porque yo me declaro débil, me hago a un lado y la fuerza de Dios viene a través del Espíritu Santo obrando en tu vida. Entonces, hermanos, dice la Escritura, Gálatas 5:25, al final. Si vivimos por el Espíritu, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, trajo la vida a Cristo a nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, hermano, esto no es una opción. Andar en el Espíritu es la necesidad tuya y mía diaria. Amén. Amén. Démosle un aplauso grande al Señor. Yo quiero ocupar 2 minutos más y orar con usted. Aquí hay personas que están quizá en el primer caso, de que han contristado al Espíritu y de que no sienten ese impulso de no peques. O no sienten culpabilidad incluso en medio del pecado, hermano. Si es así, tú necesitas nacer de nuevo. Pero si tú sabes que hace tiempo, y tú puedes decir, pastor, ¿es posible entonces que yo haya, no sé, perdido el primer amor? Claro que sí, es muy posible que hayas perdido el primer amor. Pero el Señor está aquí no para juzgarte y para enterrarte, sino para darte vida y vida en abundancia. Oremos al Señor, hermano. Cual sea tu necesidad, cual sea tu condición, le vamos a pedir al Espíritu Santo que te lo revele hoy y te lo siga revelando mañana y pasado, hasta que hayas vuelto a esa comunión perfecta, donde sientas los ríos de agua viva, donde sientas que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Oremos. Amado Señor, le damos gracias por su palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la verdad. Dios mío, hemos sido confrontados, Señor, hemos sido instruidos de que tú eres quien ha hecho la obra y que la vas a seguir haciendo, la vas a continuar haciendo hasta el día de Jesucristo. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes. Quizá hemos fallado, Señor. Hemos fallado y te hemos contristado. Quizás con nuestra actitud te hemos, Señor, apagado la relación, Señor. Y lo peor, Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor,
Te pedimos que tú toques ese corazón, Señor. Toca esos corazones, Señor. Por tu Espíritu Santo te lo pedimos. Que los toques, Señor. En Cristo te lo pedimos, Señor. Toca cada corazón, Señor, en este día. Y que nos vamos de aquí, Señor, con la convicción de que necesitamos caminar en ti más que ninguna cosa en la vida, Señor. Porque ahí estamos seguros, Señor. Gracias te damos por todo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, dale un aplauso al Señor.